Antes de iniciar nuestro podcast, queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito durante esta semana. Marjorie Torres, Gabriel Lugo, Rocker666, José David Vargas Silvera, Isaac Peña, Oriana Lemus, Arbey Delgado, Andrea Ceballos, Violeta Salas Padilla, Sara Jimena Dimate Preciado, Ifula Rivero, Fernanda Aravelo y Hernán Muñoz. Agradecemos a nuestros nuevos suscriptores por unirse a nuestro canal. Van a encontrar nuevos contenidos cada semana, diferentes temáticas que te van a informar y llenar de conocimiento. Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de la perfilación criminal de los líderes de sectas. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Previo a iniciar nuestro tema, es importante tener en cuenta que en periódicos, emisoras de radio, canales de televisión aparece alguna noticia vinculada a lo que hoy se denomina como grupos de manipulación o sectas coercitivas, grupos cerrados y de funcionamiento autoritario que pueden presentarse bajo la forma de organización no gubernamental, asociación, grupo religioso, cultural, científico, político, artístico, terapéutico, etc. Desde el fracaso de la razón moderna, dejó el paso al sentimiento del naufragio posmoderno que ha venido notándose como en toda etapa de la crisis. Los hombres y mujeres de nuestros tiempos han recurrido a respuestas y creer encontrarlas en las sectas. Desde este apetito se aprovechan los líderes sectarios que se transforman a través de la manipulación psicológica en verdaderos ladrones de la libertad, según lo que define Almendros en 2005. La dinámica de estas organizaciones pueden provocar miembros en total dependencia del grupo o del líder, en detrimento de sus relaciones personales, familiares, pudiendo generar diversas alteraciones psicológicas, inestabilidad emocional, incapacidad para mantener relaciones afectivas normales con personas del grupo, etc. Sociales, alteración de relaciones familiares, amistades, reducción o anulación de la capacidad para comunicarse libremente con personas del grupo, etc. Y físicas en alteraciones del sueño, desnutrición, deterioramiento del funcionamiento en general. Previo al hablar de un líder sectario, es importante definir qué es una secta. Definir el fenómeno de las sectas es algo muy dificultoso. Este fenómeno está en constante variación, modificación, cambio, y si consideramos que definir o delimitar las sectas es una tarea más difícil, y más aún el encontrar una definición que satisfaga a los especialistas en este fenómeno. En el fenómeno sectario es abordado desde múltiples paradigmas del estudio. Lo estudian los sociólogos, historiadores, filósofos, teólogos, psicólogos, etc. Es cada una de estas especialidades a las que corresponde algunas de las definiciones que encontramos en la literatura especializada en cada tema. Así, nos encontramos con definiciones sociológicas, históricas, teológicas, fenomenológicas, etc. Pero cada una, a partir de estas definiciones, deja una parte del fenómeno sin abordar. Quizás esto sea consecuencia de las propias características del sectario, un fenómeno vasto, amplio y caleidoscopio, un fenómeno que no permite ser encasillado en una sola definición. Para abordar el fenómeno del sectarismo, vamos a basarnos en las definiciones de la psicología y tomaremos las planteadas por Margaret Singer, que afirma lo siguiente. Prefiero emplear la expresión relaciones sectarias para significar de manera más precisa los procesos e interacciones que se dan en una secta. Una relación sectaria es aquella en la que una persona induce intencionalmente a otras a volverse total o casi solamente dependientes a ella respecto a casi todas las decisiones importantes de la vida e inculcan en sus seguidores la creencia de que ella posee algún talento o un conocimiento especial. Retomando a Singer nuevamente de 2003, afirma lo siguiente: secta se refiere a tres factores: A. El origen del grupo y el rol del líder; B. La estructura del poder o relación del líder y los seguidores; C. El uso de un programa coordinado de manipulación psicológica o lo que más comúnmente se denomina lavado de cerebro. Esta definición toma en cuenta que consideramos centrales a la hora de analizar el sectarismo: el vínculo de dependencia del líder adepto, la influencia del grupo y la manipulación psicológica. Estos tres puntos en los cuales se basa Singer serán más adelante un punto importante para nuestro podcast. Singer afirma que el rol del líder y la estructura de poder dentro de una secta son dos de las notas que se caracterizan del sectarismo. Es oportuno entonces que dediquemos espacio a nuestro podcast al líder sectario.
En la mayoría de los casos, en la cima de la estructura de un poder o de una secta, una sola persona o un predador económico, sexual, normalmente denominado el fundador del grupo, absolutamente todo lo referente a la toma de decisiones se centra en su persona. Según Singer en el 2003, estos líderes típicamente poseen algunas características. Los líderes de sectas son personas autodesignadas y persuasivas, que afirman tener una misión especial en la vida o poseer un conocimiento extraordinario. Los líderes de sectas suelen ser decididos, dominantes y a menudo son descritos como carismáticos. C. Los líderes de sectas centran la veneración en su persona y mantienen el foco de amor, devoción y lealtad a sí mismo. Pepe Rodríguez, al hablar de la temática de los líderes sectarios, describe lo siguiente. El líder resulta una figura marcadamente inhibitoria y su carácter es de tipo autoritario. Tiene la particularidad de estar sometido a tendencias impulsivas, sadomasoquistas, que utiliza para evadirse de la angustiosa sensación de aislamiento, insignificancia e impotencia. Su pulsión sádica se traduce en la patología necesidad de dominar a los que ama, mientras que por otra parte la pulsión masoquista aporta su porción de seguridad por el mecanismo de la solución del yo y a disolver la propia personalidad en el ámbito de una entidad superior, Dios, conciencia, nación, etc. Esta descripción se basa en los rasgos básicos de uno de los líderes más frecuentes de la parte sectaria. Por otro lado, Pepe Rodríguez habla más adelante del perfil psicológico del líder. Un sujeto frecuentemente con una estructura de personalidad paranoide se siente iluminado y queda cautivo de la obligación autoimpuesta de publicitar el hallazgo. Esta estructura de personalidad paranoide se caracteriza por lo que Ey define como carácter paranoide, esto es, desconfianza, orgullo, agresividad, falsedad de juicio y psicorrigidez. Los delirios paranoides se presentan como relativamente plausibles y de ahí su poder de convicción o de contaminación. Delirio de dos o delirio colectivo, en el que el delirante inductor hace participar activamente en su delirio a título de delirante inducido a otros. Por otro lado, Perlado, al hablar sobre el líder, afirma lo siguiente: un tirano fanático de tipo criminal, pero siempre un manipulador. Un sujeto psicopático sin escrúpulo alguno que se aprovecharía sin piedad de sus seguidores de manera económica y personalmente de forma consistente deliberada. El psicopático se caracteriza por la impulsividad, la agresividad, la actuación y la manipulación para obtención de un beneficio de afectividad fría, cínica, conocido a veces como el miedo, pero poco a nada a la angustia. De vida sexual anormal, pues homosexual, sádico, sadomasoquista, fetichista. El psicopático es también muchas veces un toxicómano, un ludópata, un estafador, un homicida, según lo que describe Ey en 1966. Como podemos escuchar, las características del líder sectario se corresponderían con las características de la personalidad psicopática. En relación al perfil del psicopatológico del líder, Perlado afirma lo siguiente: con el sujeto que ejerce la función del líder no resulta tan clara su inclusión en un grupo diagnóstico, pese que en repetidas ocasiones hayamos escuchado que son personas o bien psicóticas o bien psicopáticas. Nos parece que la patología que muestra el sujeto que ejerce la función de liderazgo no es tan fácilmente indescriptible, es un registro diagnóstico y que generalmente tiende a llenar en el campo de la patología narcisista. El mismo autor describe que estaríamos adelante de una patología narcisista con tintes de percepción o perversión y sostiene que los individuos perversos narcisistas son aquellos que bajo la influencia de su grandioso yo intentan crear un vínculo con un segundo individuo, atacando especialmente su integridad narcisista con el fin de desarmarlo. Atacan asimismo el amor hacia mismo, la confianza en sí mismo, la autoestima y la creencia en sí mismo de a otro. Al mismo tiempo, intentan de alguna manera hacer creer que el vínculo de dependencia de otro en relación con ellos es irresponsable y quién es el otro quien lo solicita. Al estudiar la historia personal de los líderes sectarios, se ha encontrado que en gran parte de ellos presentan una cadena de experiencias que han sido fragmentadas en su equilibrio, donde presentan rasgos narcisistas y donde se ha reinterpretado la propia historia personal para adecuarla a un grandioso yo que colme todas las fallas. El perverso narcisista pone en marcha este funcionamiento para restaurar una situación interna de gran indefensión.
Se ha observado que cuando el otro, el adepto, no existe, el líder se derrumba y ha perdido sus portavoces y aparecen descompensaciones psicopáticas en sus aspectos paranoides o delirantes. En lo que no es personal, nosotros consideramos que el perfil perverso narcisista es la que más se adapta al perfil psicopatológico de un líder sectario, razón por la cual esta última característica la hemos tenido muy fuerte dentro de nuestro análisis. La fuerte convicción que muestran los líderes sectarios y la poderosa seducción que los caracteriza no tarda en rodearles de un grupo de interesados. En este grupo de interesados se irá sucediendo una labor que criba que conducirá a dos dinámicas paralelas. Unas las integrarán los íntimos, los que rodean al líder y asisten a enseñanzas más avanzadas. Y en la otra se agruparán los que aún no están en condiciones de responder positivamente a las demandas, cada vez más absorbentes del adoctrinamiento y que por ello tienen un acceso muy superficial al secreto salvífico. Los íntimos terminarán por cerrar las filas en torno al líder, conformándose la base de la estructura de poder sectaria. La estructura de personalidad del líder sectario se adecuará al mensaje del grupo y según el tipo de grupo del que se trate, y habrá iluminados que sosteniendo según ser la reencarnación de su Jesucristo y anunciará la final del mundo. El reverendo Jim Jones es un ejemplo. A los que afirman siendo extraterrestres anunciarán a sus fieles que serán salvados de la destrucción rescatados por una nave espacial. Marshall Applewhite, junto a sus 39 integrantes de la secta liderada por la Puerta del Cielo, que murieron en 1977 con la consecuencia de la ingesta de fenobarbital y vodka. Estos dos ejemplos son los extremos en cuanto al mensaje contenido delirante. En medio encontramos una amplia gama de grises que va desde los mensajes de Sai Barba, Sixto Paz, La Misión Rama, David Berg, Los Niños de Dios, hasta el Maestro Ronald y el Instituto Nefru, líderes que sin conducir a sus fieles al suicidio, no por eso dejan de causar en ellos efectos sumamente destructivos por el abuso sistemático al que son sometidos sus seguidores. Al hablar de los factores predisponentes para el ingreso de una secta, serían muchas las razones por las cuales una persona desea ingresar a una secta. De todas maneras, creemos que es posible tratar algunas líneas orientadoras para lograr entender las causas por las que una persona se acerca a un tipo de este grupo. José María Bundo sostiene que entre muchas de las razones, tres serían las más fuertes: angustia individual, angustia social y distanciamiento con la iglesia. Angustia individual. Muchos grupos se aprovechan de la falta de comunicación dentro de la familia y la consecuencia angustia y sentimiento de soledad que conlleva para lograr la captación. La dificultad o imposibilidad de expresar los afectos más íntimos en el seno de la familia, el sentimiento de la soledad, el anonimato en el cual se vive, etc. Se contrapone a la aparente apertura de interés, actitud de escucha que mantienen las sectas en sus estrategias de captación. A propósito de esto, Bando cita el siguiente testimonio. Yo pertenecía a la iglesia católica, pero cuando iba a misa salía como me entraba. No conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Era un anónimo. Un día un amigo me invitó a un comillas templo y apenas entré me rodearon 5 o 6 personas y me preguntaron cómo se llamaba, qué hacía, si tenía algún problema. Sentí que tenían interés por mí, me sentían persona. Es una de las estrategias más eficaces y de las más utilizadas por las sectas, sacar de la persona de su anonimato por la angustia que ese sentimiento conlleva consigo. Otra de las razones que refiere Bandung es la angustia social, muy relacionada a lo que hemos hablado anteriormente. En una sociedad donde el avance de la ciencia ha pretendido explicar todo sin éxito, donde la sociedad del mercado ha hecho de los propios hombres un producto de consumo y las relaciones interpersonales también, la soledad y el desencanto campean. Históricamente, en situaciones de crisis sociales se ha visto un incremento del pensamiento mágico como forma de encontrar respuestas. Vemos el incremento del pensamiento mágico en un cúmulo de elementos eugénicamente ordenados que van desde la estampita del santo de moda, a la ristra de ajo, a la cinta colorada contra la mala suerte, o al cada vez mayor número de astrólogos, tarotistas y augures. El pensamiento mágico es una razón importante para el ingreso de una secta, ya que todos los grupos en algún momento de la captación utilizan la promesa de tipo mágica. Ven en nuestro grupo y se curará todas las enfermedades y serás próspero.
En una sociedad acostumbrada a pensar mágicamente, es más factible que se responda positivamente a ofertas de tipo mágico. En cuanto al distanciamiento con la iglesia, se ha venido notando cada vez más los jóvenes que se alejan no solo de la iglesia católica, sino de cualquiera de las otras religiones históricas. Aparentemente, las religiones históricas no están sabiendo responder a las necesidades de sus miembros y se da un abandono por parte de los fieles que son fielmente captados por iglesias. Este distanciamiento de las religiones históricas, y que es señalado por los especialistas como uno de los factores predisponentes, se encuadra en todo el gran marco histórico de la posmodernidad. Para los posmodernos, no solo han caído en los metarrelatos, sino que también han caído en las religiones históricas, cristianismo, judaísmo e islam. Todo aquello que huela a moderno, a proyecto, ha caído en desacrédito, dando lugar al pensamiento mágico. Hay un relativo consenso a nivel de los analistas especializados en el tema y en el hecho de la observación de una mayor prevalencia de las organizaciones borderline, es decir, personas con una marcada tendencia a la dependencia, de relaciones afectivas tempestuosas, emocionalmente inestables, que hacen esfuerzos frenéticos por evitar ser abandonados, incluyendo comportamientos destructivos, según lo que plantea Milon en el 2001. Al hablar de la perfil premórbido, también debemos hacerlo del perfil depresivo, es decir, personas que transitando por episodios depresivos intentan encontrar en la secta una respuesta a una salida de su dolor moral. También podemos delinear un estado vital de particularidad, sensibilidad a la captación. En este estado vital sería la conjunción de características de personalidad de una situación especial de satisfacción vital. Entre las características que Bando en el 2003 menciona son las siguientes: insatisfacción con la vida, baja tolerancia a la frustración, descontento con la sociedad y sus normas, desilusión con su religión de origen, con todas las religiones, temores para enfrentar a un mundo que se presenta caótico, ausencia de propósito interno, ausencia de adecuado control, necesidad de seguridad y autovalorización, cierta susceptibilidad a estados de trances, sistemas de familiar disfuncional, carencia de guía, dirección, control de límites paternos, carencia de una atención y afectos positivos incondicionales, y creencia de que uno no va a ser captado. Si bien esas características no son determinantes, sí es cierto que facilitan las tareas proselitistas de ciertos grupos, de manera que hacen una relación del axioma de muchos especialistas en el tema que sostienen que toda persona es pasible de captación si es abordada en el momento o circunstancia justa por el influenciador y por la técnica justa. Cualquier persona en determinados momentos es susceptible de caer en estados vulnerables en los cuales otra persona puede ejercer más influencia sobre ella. Todos estamos indefensos ante un halago, el engaño, las tentaciones y las seducciones cuando estamos solos, tristes y nos necesitamos. En tales periodos de transitoria vulnerabilidad, la mayoría somos más manipulables y tenemos más posibilidades de ser engañados por otras personas arteras. Verdaros sostiene lo siguiente: la clínica y la investigación realizada nos confirman que si bien no existe un perfil típico del adepto y tiende a vincularse con estos grupos en un momento de crisis, no es tan importante el contenido de la crisis, sea económica, afectiva, existencial. Es más importante cómo el hecho de la crisis, el hundimiento, las convicciones básicas del sujeto y el incremento de la vulnerabilidad consecuente. En un momento de crisis, la confianza en objetos internos y buenos contientes se pierde, y es entonces cuando el otro se introduce en el mundo interno del sujeto para llevar la condición de la débil. Al hablar de las técnicas de la manipulación psicológica, las técnicas varían según el tipo sectario del cual se trate. En todos los casos y en base a todo tipo de proceso de manipulación psicológica está lo que se conoce el proselitismo engañoso, planteado por Bando en el 2003. Es decir, a la persona que va a hacer la influencia nunca se le dicen los verdaderos fines del grupo que persigue. Estos le son escondidos y se le somete a lo que se conoce un develamiento paulatino de la verdad. Al nuevo adepto se le dice que en el futuro se le van a ir aclarando las dudas y que va a ir adquiriendo nuevos niveles de conocimiento, y a la vez se le van develando esta nueva verdad a las personas y va siendo sometida a todo un procedimiento de manipulación a partir de técnicas específicas que a continuación vamos a hablar. El proceso de cooptación sectaria
comienza en un intento de adoctrinamiento que suele darse sencillamente en la calle, en la concurrida entrada a un shopping, en las plazas, en los puertos de los colegios, en las universidades, en lugares donde la gente suele sentirse sola como hospitales, estaciones, aeropuertos, cárceles, etc. En ocasiones comienza con la venta de un folleto, de un libro, de un perfume, a la petición de una pequeña limosna y una pregunta con la que se intenta hacer sondeo de la posibilidad y el diálogo. El encuentro lo provoca personas jóvenes de apariencia feliz, deseosos de comunicar un mensaje importante que se presenta con un sencillo pero a la vez importante. Sigue la invitación de una charla, conferencia, luego esa ocasión sería propicia para la invitación a campamento, seminario, taller, retiro, invitación, reunión. Dice el manual de reclutamiento de la secta Moon. Debemos aprender a leer el rostro. Es necesario impresionar a la gente por nuestra calma, nuestra seguridad y nuestra concentración. Para conmover a otros debemos conmovernos a nosotros mismos. Debemos tener confianza absoluta en lo que decimos, hablar con sentimientos fuertes. Hay que dar a nuestro rostro y particularmente a nuestra mirada una boca de expresión que impresione. Debemos aparentar una actitud humilde. A nadie le gusta perder algo. Es preciso que la gente tenga la impresión de que se van a ganar algunas cosas escuchándonos, que los dejen satisfechos y que tengan necesidad de volver a vernos. A continuación voy a mencionarte algunas técnicas que autores como Almendros en el 2005, Bando en el 2003, Eldery, Singer y Boschno de 1993 y Hassan de 1990 describen para tener en cuenta respecto a la manipulación psicológica. Primera técnica, el paternalismo benevolente. En los contactos iniciales, el influenciador, es decir, aquel que llevará adelante el proceso, se presenta frente a la persona a captar con un carácter paternalista y benevolente. Debemos recordar que uno de los factores predisponentes de los cuales hablamos previamente es llamar el síndrome de ausencia paterna. De esta manera logra generar una corriente afectiva con la persona a influenciar. Al generar esta corriente afectiva, la angustia desciende y la persona comienza a desahogarse. Técnica número 2. El estatus de superioridad. Este paternalismo benevolente que se registra en los contactos iniciales se une en el estado de superioridad que coloca al influenciador por encima de la persona a influenciar. Dicho estado de superioridad queda manifestado por los títulos que el influenciador se atribuye y que son reconocidos por sus seguidores. Títulos tales como gurú, maestro, vidente, parapsicólogo, avatar, etc. Tercera técnica. Confesiones íntimas. El influenciador procurará que en su desahogo la persona haga confesiones íntimas, minimizando algunos problemas y sobrevalorando otros. Se empiezan así a relatar hechos de la vida personal, lo cual va a bajar el nivel de angustia y refuerza la sensación de ser atendido, querido por otra persona por ascendencia. Asimismo, a través de confesiones, podrá contar con elementos concretos para presionar en el resto del proceso. Pero sobre todo, le interesará saber cómo es la familia del sujeto, qué nivel de ingresos tiene y con quién se va a llevar mejor, y con quién peor, cuáles son las fantasías, ideales, logros, y sobre todo le va a interesar saber cuáles son sus temores, frustraciones y fracasos. Cuarta técnica, el love bombing o conocido bombardeo de amor. Después de los contactos iniciales, lo invitará a pasar unos días en una colonia, campamento, retiro o a realizar algún curso. No hay gran diferencia, solo que en el curso el proceso es un poco más, pero básicamente similar. Apenas se ingresa en el curso o en la colonia, es recibido por toda la comunidad de una manera afectuosa, muy cariñosa, sometiendo a la persona a un verdadero bombardeo de amor. Los niños de Dios repiten casi de una manera consistente la frase Dios te ama. Quinta técnica, padres espirituales. Al ingresar le es asignado un padre o una madre espiritual, un guía u orientación. En algunos casos los llaman los ángeles de la guarda. Estos tienen por objetivo no dejar ni a sol ni a sombra a la persona a influenciar, seguir provocando confesiones íntimas y dar toda respuesta que el sujeto pueda hacer. Sexta técnica, respuesta similar y maniqueas. Toda pregunta que la persona a influenciar pueda hacer es despachada con respuestas simplistas y reduccionistas, que no llevan a más de 20 palabras y en consecuencia son fácilmente memorizables.
Estas respuestas se caracterizan por su fuerte maniqueo o dialéctico, dividiendo radicalmente al mundo de dos. Todo lo bueno está dentro del grupo y todo lo malo está fuera de él. Séptima técnica: el control de la información. Toda la información proveniente del mundo exterior pasa previamente por un matiz cuando no es suprimida o totalmente interpretada según las creencias particulares del movimiento. Octava técnica: control del tiempo. Prácticamente no existe el tiempo libre. Las personas pasan largas horas escuchando sermones, conferencias, cantando canciones, leyendo o recitando mantras, oraciones orientales. Para tener una idea de la intensidad de estas prácticas, diremos a manera de ejemplo que los integrantes del grupo popularmente conocido Hare Krishna tienen la obligación de recitar su mantra característico 1728 veces por día. Esto produce un síntoma específico, disociación espaciotemporal, según Bandel del 2001. Es decir, el sujeto que recita estos mantras pierde paulatinamente la noción de tiempo, espacio, entrando en un estado confusional y adormeciendo en consecuencia la capacidad de pensamiento lógico y análisis críticos. Todo proceso de manipulación psicológica va a estar orientado a anular estas capacidades para alcanzar un estado confusional. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de escucharlo completamente. Para este podcast se acompañó Fernando Romero. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales e igualmente dejar todos tus comentarios. Son de vital importancia para mejorar nuestros contenidos y crear nuevos materiales. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Let's see it.